It's a Mad, 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 Mad World. Así se llama el capítulo 5 de The Leftovers que vamos a intentar desentrañar en esta nueva review. ¿Un león le ha arrancado la cabeza a Dios? Ese sería un título que encajaría para la review de este capítulo, tan extraño como apasionante. Un nuevo viaje de Matt que pone a prueba su fe. Ya hizo viajes similares en la primera y segunda temporada, y este parece cerrar una especie de trilogía sobre la fe de Matt. Curiosamente, el capítulo centrado en Matt en la primera temporada se llamaba 2 barcos y un helicóptero, y en este capítulo tenemos un submarino, un ferry y un avión de mercancía. Lo primero mencionable es que nos han resuelto la duda. Ya sabemos qué fue esa explosión de la que se hablaba al final del episodio pasado. Pero ¿cómo sabía aquel hombre en el aeropuerto, al inicio del capítulo pasado, lo que estaba a punto de suceder? Decía que iba a haber un evento nuclear y que quería llegar a la Antártida. Pero volviendo a la explosión, ¿qué le llevó al francés, en aquel submarino, a hacer lo que hizo? Atentos a lo que parece que recitaba este francés antes de disponerse, desnudo, a lanzar la bomba. Y es que aquella especie de plegaria, durante los títulos de crédito, decía lo siguiente: soy la última esperanza, la última defensa de una especie en vía de extinción. Los brujos nos advirtieron, estos sabios clarividentes vieron la verdad. Dijeron que las criaturas vendrían 7 años después de que las primeras fueron tomadas. 7 años después de la marcha repentina. Estábamos ciegos, ahora estamos al borde del barranco, al borde de la destrucción. El monstruo nacerá y será el fin, porque este monstruo nacerá para acabar con nosotros. 7 cabezas y 7 bocas llameantes. Tenemos una última esperanza, el huevo. En los mapas del brujo lo encontré, escondido en un nido, en un volcán en el mar. Gracias a Dios por la tecnología. El arma nuclear, para romper el frágil caparazón y derretir a los demonios dentro. Dios, haz que este misil vuele y encuentre el nido en el volcán. Y esperemos que este huevo no haya nacido aún, y que sea destruido antes de que destruya el mundo. ¿Es todo esto una locura de otro loco más? ¿O la humanidad está a punto de extinguirse? Al principio parece referirse a extrañas criaturas que llegan, al estilo de Godzilla, pero luego se describe a un monstruo de 7 cabezas quien va a nacer de un huevo en una isla. ¿Qué es interesante esto último? Monstruo de 7 cabezas. Y es que en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis de San Juan se menciona a una criatura de 7 cabezas. Y se quedó de pie, inmóvil sobre la arena del mar, y vio una bestia salvaje que ascendía del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, pero sobre sus cabezas nombres blasfemos. Ahora bien, la bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso, y su boca era como la boca de un león. Y es que en estos versículos del libro del Apocalipsis se habla de 2 bestias, una que se alzará del mar y otra de la tierra. Esta primera bestia, la del mar, representa al anticristo, y la segunda, la de la tierra, a un falso profeta. Y es que según la Biblia, estas 2 bestias trabajarán juntas para engañar y destruir a la humanidad. Hablando de anticristos, Juan Apóstol decía: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y no hay que olvidar que en este capítulo David Barton, considerándose a sí mismo Dios, niega que Jesús fuese Cristo y atribuye su resurrección a que tenía un hermano gemelo, y fue a ese a quien vieron. What? Jesus had an identical twin brother. That's who everyone saw a few days later. Thus the confusion. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Es David Barton el anticristo? Dejemos a David Barton por ahora, porque tenemos que hablar de él largo y tendido, y sigamos con la explosión. Y es que este misil nuclear, lanzado por este francés a ritmo de una canción francesa de Charles Aznavour llamada, curiosamente, No puedo volver a casa, reventó una isla del Pacífico Sur que no estaba habitada. Una isla en el Pacífico. De islas parece que va la cosa. La isla de Australia, la isla de Tasmania, la isla del Pacífico Sur.
¿Qué nos quieren decir con una isla en el Pacífico Sur? ¿Es además esto un guiño a Lost? Lo cierto es que hemos visto varios guiños a Lost en este capítulo, y ya lo recapitularemos, pero este es el más claro. Un submarino que destruye una isla deshabitada del Pacífico. ¿Qué quiere contarnos con este detalle Damon Lindelof? ¿Que The Leftovers es la manera que tiene de reinventarse tras Lost? ¿Por eso en este capítulo ha destruido una isla en el Pacífico? ¿O que al contrario la tiene muy presente? Luego también hemos visto que la misión de rescate de Matt tiene un gran contratiempo, y es que no pueden aterrizar en Melbourne, y lo tienen que hacer en la isla de Tasmania. ¿No suena esto de la isla principal y la isla pequeña a algo que ya hemos visto también en Lost? What? Siguiendo con The Leftover, lo cierto es que las referencias bíblicas se acentúan a cada capítulo, y en este, centrado en Matt, no iba a ser menos. Detalle curioso, por cierto, que el capítulo se llame It's a Mad World. 4 veces Matt. 4. ¿Y qué pasaba en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo? Pues este se dividía en dos partes. La primera es el relato de Mateo sobre la tentación de Jesús por el diablo, y la segunda parte trata de Jesús y la reunión con sus primeros discípulos. ¿Está esta reunión con sus discípulos, a punto de suceder? Los 3 Reyes Magos y Rory, después de quedar varados en Australia, se suben a un ferry. Un ferry en el que se desarrolla una especie de fiesta hedonista, algo que nos ha recordado a la fiesta a la que iba Jill Garvey en el primer capítulo de la primera temporada. En este caso, todos en el ferry parecen rendirle una especie de tributo a Frasier, el león sensual. Y sí, como cuenta Rory, Frasier es una historia real. Un zoo de California decidió que las leonas de su zoo tuvieran descendencia y trajeron a 5 jóvenes machos, pero las leonas ni se acercaron a ellos, rechazándoles. Sin embargo, el zoo compró a un circo mexicano un león viejo, y en un estado lamentable, apenas no tenía ni dientes, ni pelo, y sin embargo este león viejo, llamado Frasier, revivió y dejó preñadas a todas sus novias, con el resultado de concebir 35 descendientes durante los 16 meses que vivió con las leonas. Frasier murió finalmente en 1972. Y una curiosidad, 1972 no es solo el año en que Frasier engendró a sus descendientes y luego murió, también es el año en el que se publicó el número de National Geographic que ya hemos visto en varias ocasiones en The Leftovers, esa famosa revista del padre de Kevin, de la que ya hemos hablado aquí largo y tendido. Otra cosa curiosa es el nombre del francés que activa el misil nuclear. En su uniforme aparecía su apellido, que era León, león en español. Y detengámonos un momento en la frase clave para entrar al ferry. La que está en la entrada del ferry, viendo quién entra y quién no, le dice a Matt y a sus 3 compañeros lo siguiente. I'm 91 and I'm having a son. Tengo 91 y voy a tener un hijo. Una especie de frase secreta y que entendemos que si respondes lo que tienes que responder, te dejan entrar. Bueno, pues esta frase podría parecer que trata sobre Frasier, el león, que a pesar de lo viejo que era, tuvo 35 descendientes. Pero si nos vamos a la Biblia, tenemos una cosa curiosa. Según la Biblia, Dios le concedió un milagro a Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac. El milagro fue el de tener un hijo a la edad de 90 años. ¿Y sabéis cuándo se lo concedió? Justo después de cambiarse el nombre de Sarai, su nombre original, a el de Sara. ¿Os acordáis del flash forward del episodio 3x01? Nora parece haberse cambiado el nombre a Sara. ¿Le habrán concedido también el milagro de tener un hijo a pesar del DIU? Recordemos que ya hablamos de esta hipótesis en el capítulo anterior. Además, hablando de referencias bíblicas, volvamos la vista atrás a aquella canción que nos presentaba esta tercera temporada. En esa canción había un versículo de la Biblia que decía lo siguiente: ni siquiera los ángeles, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Todos comían, bebían, se casaban como en los días antes del diluvio. No se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo cierto es que está claro que esta gente lo que quiere es pasárselo bien en aquel barco, y que les da igual que incluso maten a alguien. Cuando Matt, enfadado, les dice a todos que solo quieren follar y que ahí fuera hay alguien ahogado, es imposible no pensar en que Matt está representando, de alguna manera, a los culpables remanentes, a los recuerdos vivientes, y su papel dentro de la sociedad.
y que la sociedad, intentando hacer como si no pasara nada, como si la marcha repentina no hubiese acontecido, está reflejada en estos desquiciados hedonistas que solo quieren seguir adelante con su fiesta. Hedonistas desenfrenados que no dudan en poner a Matt en una situación bastante incómoda para él, pues esperan que eyacule dentro de una especie de bote o cáliz, que no es más que la representación de la vagina de una leona. Como curiosidad, esto nos lleva al capítulo 2x07, en el que Patty hablaba con Kevin de algo bastante parecido. In Cairo, Egypt, there is an ancient artifact. It's in a museum now. They found it in the tomb of Amenhotep. Scholars call it the wishing cup. You need to acquire this cup. It's more of a chalice, actually. It's going to be heavily guarded, but you need to get it any way you can, because once you do, you need to fill it with your cum, Kevin. And then you need to drink it down. Every last drop. Jesus, Kevin. Y uno de los momentos más locos que nos ha dejado este capítulo, con permiso de la bomba nuclear contra una isla del Pacífico o el ferry del sexo, es que conocimos a David Barton, el autoproclamado dios que reparte cartas como si fueran tarjetas de visita, del que, por cierto, ya habíamos oído hablar en varias ocasiones. La primera vez que lo vimos físicamente, aunque no sabíamos que era él, fue en el 2x08, al otro lado, en la Tierra de los Muertos. Kevin iba con Patty, la niña, en dirección al pozo, donde tenía que lanzarla, cuando en el puente es apresado por David Barton, quien le pone una soga en el cuello. I don't understand. That's bloody obvious. You have a choice. Cross or jump. Why would I jump? Because you don't want to kill a child. She's not a child. Yes, she is. And if you do this, it'll change you. None of this is real. Friend, this is more real than it's ever been. En este capítulo hemos sabido que David Barton murió haciendo escalada. ¿Por eso tenía una soga en este capítulo? El caso es que tiene una conversación con Kevin en el puente. Le dice que puede saltar y ahorcarse o cruzar el puente. Le insinúa que si cruza el puente significará que se dispone a matar a una niña, y eso le cambiará. Le cambiará. You changed, you son of a bitch. ¿Os suena? Finalmente Kevin decide cruzar y David le susurra algo al oído que nunca oímos, pero que parece impactar a Kevin. Luego lo vamos a volver a ver en el 2x010, en la recordada escena del karaoke. Kevin y él tienen una conversación, en la que David le explica qué es lo que tiene que hacer para volver, que esta vez tiene que cantar. Lo cierto es que David, al contrario que Kevin, parece conocer bien las reglas de aquel universo, y las 2 veces que Kevin ha viajado, él estaba allí. ¿Cuántas veces ha muerto David Barton? ¿Por qué parece tan adaptado al ambiente del hotel? Pero estas no han sido las únicas veces que hemos oído mencionar a David Barton. La primera de todas fue a raíz de una carta. Michael le llevaba comida al hombre del pilar y el hombre del pilar le pidió que mandase una carta a Sydney, Australia, a nombre de David Barton. Esto ocurrió en el capítulo 1 de la segunda temporada. Y en otra ocasión, en el capítulo 3 de la segunda temporada, mientras Lurie trabajaba, pudimos oír una noticia que venía desde Australia. La noticia de la muerte y la resurrección de David Barton. Resurrection? That's the claim from Australia, as witnesses describe a man previously believed dead emerging from a cave in Wanneroo outside the city of Perth. Walked out covered in mozzie bites, saying he'd just been in a hotel. The man, identified as David Barton. Y en este capítulo hemos sabido más de la muerte de David Barton, quien, como ya sabemos, se rompió el cuello escalando en Perth, y su amigo se lo llevó a una cueva para que no se lo comieran los dingos. ¿Y qué es un dingo? Pues atentos porque un dingo es un perro salvaje australiano.
Bueno, pues este mismo David Barton viaja ahora en el ferry y se presenta a sí mismo con una carta de visita, como ya hemos dicho, en la que pone sí, soy Dios por una cara y en la otra pone lo siguiente. Tengo muchos nombres, pero Barton me vale. No me haré fotografías contigo. No hubo ningún Big Bang. No había nada. Y luego Buluth. Sí, yo te creé. No creé a los unicornios. Creé a Eva con la tibia de Adán, no con una costilla. Le pedí a Abraham que matase a Isaac solo para ver si lo hacía. Sí, la evolución es de verdad, pero no es como tú te crees. Gané el bronce en el decatlón, pero no recuerdas el lanzamiento. No soy responsable de las cruzadas, ni de ningún genocidio u holocausto. El ladrón de bicicletas. Prefiero tu miedo a tu amor. No era tonto, pero tuve que escoger a alguien. El matrimonio no fue idea mía, fue vuestra. El huevo y la gallina vinieron simultáneamente. Ni me enorgullezco ni me culpo. Las últimas palabras de Galileo fueron: ¿puedo desdecirme? Caí desde 80 metros. Chocolate. La Torre de Babel no estaba destinada a ser tomada literalmente. Sufrir es parte de esto, colega. El cerebro humano no puede comprender la vida después de la muerte, así que deja de preguntar. Estoy en cualquier sitio y en ningún sitio, pero ahora mismo prefiero que me dejen en paz. Además, en la intensa conversación que tiene con Matt, él mismo niega a Cristo, hablando de la teoría del gemelo idéntico de Jesús, que fue quien fue visto realmente según esta explicación después de la muerte de este último. Jesús no volvió entre los muertos, dice David Barton, y como ya hemos dicho, esta negación es un gesto propio de un anticristo, según las palabras de Juan Apóstol. Lo que sí sabemos es que tanto David Barton como Kevin Garvey han estado en el hotel. Pero atentos a una cosa, y es que en el 2x08 también vimos lo que parecía ser otro personaje que conocemos bien en el hotel. Fue concretamente a Mary, a la esposa de Matt. Kevin Garvey siguió a un repartidor que traía flores para ella y al entregarle esas flores vimos a una mujer rubia con un corte de pelo muy parecido. ¿Mary también viajó al hotel porque estaba en coma? Además, esas flores eran para darle la enhorabuena de que iba a ser madre de un hijo. Kevin sabía que Mary estaba embarazada, pero ¿cómo sabía que estaba embarazada de un niño? Those for me? Is your name Mary Jameson? No. Then they're not for you. Globos para dar la enhorabuena por el embarazo. Vayámonos al capítulo 1x09. Los Garvey en su mejor momento. Aquel flashback premarcha repentina. Bueno, pues el ciervo que seguía a Kevin, que es atropellado por la mujer con la que luego se acuesta, tenía algo en sus cuernos. Un globo, en el que ponía «es una niña». Probablemente era una especie de guiño al bebé que desaparece del vientre de Laurie poco después, pero es curiosa la conexión de los globos entre un capítulo y otro. Siguiendo con David Barton, la conversación que tiene con Matt nos recuerda, sin duda, a algo que ya habíamos visto en Lost, cuando Ben se quejaba de que todo lo que había hecho y a todo a lo que había renunciado había sido por Jacob, la deidad de la isla. I had a chance to save her. But I chose the island over her. All in the name of Jacob. I sacrificed everything for him. And he didn't even care. Curiosamente, Ben enfermó de cáncer en la isla, en una isla donde nadie enfermaba de nada. Incluso John Locke volvió a caminar. Aquí, curiosamente, pasa algo parecido con Matt. Cuanto más sacrificios parece ponerle a la causa, más jodido se vuelve todo contra él. ¿Por qué lo está castigando Dios? Parece preguntarle directamente al dios de la gorra roja, David Barton. ¿Hay una razón? El viaje hacia la frustración de Ben parece coincidir en este caso con el de Matt. ¿Acabará siendo su sacrificio en vano? Matt busca razones, respuestas, porque según él todo ocurre por una razón, y que Matt todo lo que ha hecho lo ha hecho por Dios. Pero David Barton le dice que no está de acuerdo, que lo que sea que haya hecho lo ha hecho por él mismo, porque Dios, o David Barton en este caso, ni siquiera estaba mirando. Además, David, como si nada, dice que él es culpable de la marcha repentina, y que lo hizo simplemente porque podía, que no hay una razón. Y aquí es cuando nos preguntamos sinceramente, ¿hay una razón para la marcha repentina? Porque a lo mejor, como el cáncer de Matt,
es un suceso aleatorio, que responde al azar, o a la genética, o a los factores ambientales, pero sin una explicación trascendental. ¿En qué se diferencia el cáncer a la marcha repentina? Quizás son básicamente lo mismo, cosas jodidas de la vida, cosas que no tienen una explicación. Y lo que vemos aquí son personajes aferrándose a que haya una, a que lo que sucedió y lo que va a suceder sea por algo, tenga razón de ser, y sobre todo a tener ellos, como le dijo Marlene Baker a Nora, algo de control sobre el asunto. Otra curiosidad sobre David Barton es el libro que está leyendo, Lonely on the Mountain, de Louis L'Amour, que proviene de una larga serie de libros sobre una familia llamada los Sacketts, y que narra la historia de esta familia y de cómo generación tras generación desafiaron al salvaje oeste con sus sueños y su coraje. En definitiva, es una serie de libros que habla de una familia unida, y cada novela es una nueva aventura de esta familia. Curioso es, sin duda, que el tema de la novela sea la familia unida, uno de los ejes temáticos de Delftover, la familia contra el desapego. ¿Es esto lo que estaba aceptando Matt al final del episodio? ¿Que la familia es lo importante? I understand too. She was protecting you. That's what we're supposed to do for each other. I'm sorry. Que recordemos que el sacrificio de Matt más grande es haber renunciado a su familia, a Mary y a su hijo que se han ido de su lado. Así se lo dice a David Barton. Pero una de las preguntas más importantes que nos deja este episodio ¿es David Barton el nuevo Mesías? Está claro que hasta el mismo Matt tiene dudas, y tiene una conversación en la que lo personifica como Dios. Pero al final parece que hay varias razones por las que parece que Matt entiende que David Barton no es Dios. Primero, porque se lo come un león. Además, Matt estaba leyendo en el avión un fragmento del libro de Daniel. Del libro de Daniel ya hemos hablado en la review del 3x01, más concretamente de la historia de Nabucodonosor y su locura. Pero atentos a lo que dice este fragmento en concreto, que es el que Matt está leyendo ahora. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y es que curiosamente a David Barton se lo come un león, lo que para Matt significa que era un estafador, un falso profeta, o como ya hemos dicho antes, incluso el mismo anticristo. Pero no hay que olvidar que realmente David Barton sí resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿cuál es su papel en todo esto? ¿Por qué el hombre del pilar le escribía cartas? ¿Habrá muerto para siempre ahora que un león parece haberle arrancado la cabeza? A tenor de esto último, no está de más recordar la enigmática primera conversación de esta tercera temporada. Ivy se levantaba e iba a hablar con Meg esperando instrucciones sobre qué hacer, y Meg le decía esto. I did tricks with those beautiful tigers. Every night, tiger disappears, and tiger comes back. It's just a matter of time before one of those fuckers bites your face off. Por lo que parece insinuarse al final del episodio, Matt deja de creer, si es que en algún momento creyó, en David Barton. Probablemente porque no lo ha curado del cáncer. Probablemente porque huye de la policía. Probablemente porque es un asesino. O probablemente porque se lo come un león. La realidad es que Matt y sus 3 amigos están atrapados en Australia, junto con Kevin, Nora y el padre de Kevin, y que va a ser complicado que consigan volver a tiempo a Miracle, donde se supone que deben estar. ¿Pero es Miracle tan importante? ¿O realmente esto no es una cuestión de geografía y es más una cuestión de personajes? Y hasta aquí la review de esta semana. Quiero daros las gracias por estar ahí, por todos esos comentarios y menciones. Nos quedan solo 3 capítulos más. 3 capítulos más de esta maravillosa serie llena de interrogantes. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, @108, todo con letra, y que también podéis suscribiros para estar atentos a las próximas reviews. Hasta la semana que viene.